Bienvenidos. ¿Cómo estás? Te doy las gracias por llegar hasta acá, hasta el faro, que queda tan lejos. Gracias por venir y dejarme hacerte compañía. Y también vos, que me haces compañía, dándole me gusta, suscribiéndote al canal. Y por supuesto, los comentarios, que intento leerlos todos y contestarlos a todos. Hoy seguimos con un poco de historia, de esas pequeñas historias que está lleno nuestro país. Que al ser un país tan chico, muchas se saben, otras no, otras pasan a ser leyenda. Esta es la historia de la última ejecución, de la última pena de muerte civil en Uruguay. Mi nombre es Javier Vera. Te invito a que te quedes a escuchar los cuentos del Guardián del Faro. Nos tenemos que remontar al 2 de septiembre de 1902 en el paraje La Coronilla. Ahí se llevó a cabo la última ejecución civil en nuestro país. Dos delincuentes responsables de uno de los crímenes más atroces y sangrientos en nuestra historia. Ahí, justamente en la casa donde habían cometido el crimen, la ley disponía que fueran ejecutados en el lugar donde cometieron tal terrible asesinato. Hoy te voy a contar dónde empieza esta historia. Esta historia empieza 6 meses antes de la ejecución. 6 meses antes de septiembre del 2. Desde mediados del siglo XIX, una familia de origen portugués se radicó en esa zona de Maldonado con el fin de desarrollar la ganadería y la agricultura. Don Alfonso Silveira y su esposa Nidia formaron una numerosa familia. Muchos de los hijos siguieron trabajando con él en todas las actividades de esa gran estancia. Al llegar el cambio de siglo, ya don Alfonso tenía cerca de 80 años, pero seguía trabajando a la par del resto. Por la zona frecuentaba a un conocido matrero, un hombre de muy mala reputación, pero que don Alfonso le había dado una segunda oportunidad y le tenía mucho cariño. Ese matrero se llamaba Miguel Páez. Él era de Rocha. Iba de campo en campo vendiendo cosas de contrabando que traía desde Brasil. Conocía muy bien el campo. Toda esa zona la conocía muy bien. El veterano portugués se sentía cómodo con la presencia de Páez. Se sentía como protegido, porque a veces tenía que llevar alguna suma de dinero para un lado o para el otro. Siempre le venía bien un hombre de armas tomar. Al final de mayo de 1901, Páez se enteró que don Alfonso vendería cerca de 500 cabezas de ganado, que a la razón de una moneda de oro de la época por cada cabeza hacía un botín muy importante. Páez contacta a 3 amigotes de Rocha, los hermanos Isaías y Aurelio González y Juan Cabrera, para cometer un asalto, digamos así. La noche previa acamparon en un pequeño bosque a lo lejos de la casa, donde se podían ver los últimos movimientos del día de la pareja, de 2 peones, y había un pibe de solo 10 años que fue criado en esa estancia. Estos 4 malhechores veían todos los movimientos desde una cierta distancia segura. El 7 de mayo de 1901 fueron
2 de los delincuentes a golpearle la puerta para pedirle alojamiento por una noche, entre ellos Páez. Los otros 2 delincuentes se quedaron afuera para no permitir que nadie entrara ni nadie saliera de la casa. Como Alfonso conocía a Páez, le dio ese alojamiento por esa noche que ellos pidieron. Debemos pensar que era muy común que de noche te golpearan la puerta y te pidieran alojamiento, y era muy común que se le dijera que sí, y más si era un conocido de la familia. Nadie se explica como Alfonso Silveira, un hombre tan tradicional, que se hizo amigo de un matrero de tan mala muerte, de tan mala reputación como Páez. Al final, esa noche, Páez y uno de los cómplices entraron a la casa cuando estaban cenando. Nidia, la esposa de don Alfonso Silveira, cambió el mantel, lo sacó, puso uno impecable que solo lo usaba para las visitas. Un mantel muy particular, especial solo para los amigos. Comieron todos juntos, los 2 delincuentes, don Alfonso, Nidia, el pibe de 10 años y el peón de la estancia. A la señal convenida, Páez y su cómplice sacaron sus facones y arremetieron contra don Alfonso, el peón rural y el niño de 10 años. Los atacaron salvajemente y los mataron de una forma brutal. Solo dejaron viva a doña Nidia. Después de pegarle mucho a la pobre veterana para que les dijeran dónde estaba el oro de la transacción del día anterior, Nidia no sabía absolutamente nada de ningún oro. Don Alfonso tenía la costumbre de venir a su campo, pero dejar sus monedas mucho antes de entrar a su casa. Y Nidia no lo sabía. Páez y sus cómplices sabían que por lo menos habían 700 monedas de oro que no aparecían. 500 monedas por el ganado y 200 monedas más por los ovillos de lana que vendieron. En la casa revolvieron todo y no había nada de oro. Solo se fueron con un pequeño botín que le pudieron sacar al cadáver de don Alfonso. 3 o 4 monedas, nada más. A la mañana siguiente, uno de los hijos de la casa llegó. El silencio lo llamó la atención, pero ni siquiera en los sueños se imaginó que iba a encontrar una escena tan espeluznante adentro de su propia casa. Cuando ve todo, no toca absolutamente nada. Más allá de su dolor, cabalga hasta encontrar la policía y por suerte los encontró. Había un detalle que pudo haber ayudado a la policía: el mantel y los 7 platos. Habían 2 personas más invitadas en esa casa. El jefe de la policía del momento, de Rocha, le tenía un poco de respeto, por no decir un poco de miedo, pero fue a buscar a Páez y a los hermanos González. Fue tan grave el crimen que era obvio que en algún momento uno se podía quebrar y empezar a alargar lo que había pasado. Y fue así. Uno se quebró y delató a todos. Inmediatamente fueron trasladados a Montevideo, donde 16 meses después se conoció el veredicto. Manuel Páez y Aurelio González, lo que en estos momentos están viendo en la foto, fueron sentenciados a muerte según la ley del momento, mientras los otros 2
a una pena de 15 años de cárcel. El diario El Día destacó en varios ejemplares del mes de septiembre del 2 la condena, ya que entonces ya había declarado y había mucho detalle muy tenebroso y tétrico para salir en las primeras planas. El día 2 de septiembre fue el día de la ejecución. Los condenados a muerte fueron trasladados desde Montevideo a Maldonado en barco. Desde Maldonado al paraje donde fue el asesinato, fueron trasladados en un carruaje. Mucha gente muy curiosa los siguió desde Montevideo en barco y por la costa para ver el fusilamiento. Parecía una caravana macabra para ver ese dantesco y grotesco espectáculo de un fusilamiento. Llegaron a la casa de los Silveira. La ley dictaminaba que donde cometieron el asesinato, ahí tenían que ser fusilados. A Páez le quisieron poner una capucha y él se negó. El cómplice también le quisieron poner una capucha y él gritó: apunten bien y tiren de una vez. Y así fue. En un instante los dos cuerpos yacían sobre una silla atada a un poste donde estaban atados. Otra cosa muy curiosa en este suceso es que el oro jamás se encontró. No solo esas 700 monedas que era el supuesto botín de estos ladrones, sino que el resto del oro de la familia que Silveira siempre escondía alrededor de su campo nunca se encontró. Hoy hay aventureros buscando ese tesoro por la zona con detectores de metales, con mapas, con los relatos de los propios parientes que viven aún en esa zona. Leyendas locales los guían a determinados lugares, pero jamás se encontró nada. Gracias por llegar hasta acá. Si llegaste hasta acá, como siempre te digo, dale me gusta, comenta algo. ¿Sabías algo de esta historia? ¿Estás buscando el tesoro y necesitas ayuda? Avísame. Dale me gusta, comentalo, compartilo, hacé lo que quieras, pero hacé algo. Mi nombre es Javier Vera y estos fueron los cuentos del Guardián del Faro.